La estafa de los invasores de casas en Infonavit, o también llamados paracaidistas. Ay, campeones, nos estamos metiendo a un tema relativamente largo, pero es importante que escuchen toda esta información porque seguramente les voy a abrir el panorama por si estás pensando en adquirir una casa por medio del crédito Infonavit, por si estás pensando sí en rentar tu casa de Infonavit o por si ya te invadieron, no sabes qué hacer. Hay mucha tela de dónde cortar en este tema, así que como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. Para los que no saben qué es Infonavit, es una institución creada por el gobierno para recaudar fondos y hacer casas para los trabajadores. A mí esto se me hace una estafa y ahorita van a ver por qué, pero ustedes tendrán la mejor opinión. Para empezar, por cada empleado, el patrón tiene que dar el 5% de su sueldo de ese empleado al fondo del Infonavit, 5%. Supongamos que en promedio cada trabajador gana 8,000 mensuales. Un ejemplo, ¿no? Pues hay gente que gana más, hay gente que gana menos. 8,000 por 0.05 es igual a 400 pesos mensuales. Es lo que da tu patrón mensualmente al Infonavit. Multiplícalo por 12 meses del año. Son 4,800 pesos al año. ¿Ok? Infonavit dice que hay 21 millones más o menos de trabajadores en Infonavit. 21 millones de trabajadores. Bueno, esos 4,800 que genera un solo empleado al año, multiplicamos por 21 millones. Esto nos da 100,800 millones de pesos. La cifra es larguísima. Ahora, también Infonavit nos dice que hacen 65,000 casas al año en promedio. Toda esta cantidad de dinero que recaudan los trabajadores las dividimos entre las 65,000 casas que se construyen al año. Nos da 1,550,000 pesos, más o menos. O sea que se supone que se deberían de construir casas de 1,5 millones de pesos. Pero la realidad es que las casas que entregan no valen 1,5 millones. Yo creo que si llegan a 200,000 pesos el valor de esa propiedad, porque son casas pequeñísimas, no son ladrillos completos, utilizan mucha tabla roca. Yo creo que son casas como de 200,000 pesos, 250,000 pesos, pero hay dinero como para meterle 1,5 millones. Eso es lo que hace Infonavit, recaudar dinero y construir 65,000 casas al año y después empezar a dar créditos a la gente para que pague, porque por esa casa, que en realidad les costó hacerla 200,000 pesos, 250,000 pesos, a ti como trabajador la vas a pagar entre 30, 40 años. Los primeros 15 años, 20 años te van a estar descontando de tu salario para los intereses generados. Y ya después de esos 15 o 20 años que ya pagaste los intereses de ese préstamo que te están dando, ahora sí vas a estar abonando para capital de tu casa. En total, terminas pagando por una casa más de 1,000,000 de pesos, como 1,5 millones. Una casa que fue hecha con el dinero de los mismos trabajadores y que había más presupuesto, pero lo hicieron con poquito presupuesto. ¿Y dónde queda todo el demás dinero? ¿Quién sabe? Pero ustedes dirán si es una estafa o no por parte del gobierno. Ustedes tendrán la mejor opinión, pónganla en los comentarios. Bueno, ese es el primer tema. Es la explicación de cómo se generan estas casas. Siguiente tema. Lo que también es una estafa es que son casas construidas generalmente alrededor de las ciudades. Entonces, mucha gente trabajadora, pues su lugar de trabajo está a nivel centro, dentro de las ciudades urbanizadas. Entonces, pues todavía Infonavit construye estas casas en terrenos del más allá, en el lejano oeste, en donde nadie se quiere ir a vivir porque está bien lejos del centro en donde la mayoría de la gente tiene su trabajo, tiene su empleo. Aún así, hay gente que sí le funciona tener una casa Infonavit y que sí la ocupa. Si tú eres de esas personas que ocupa su casa, desde el momento en el que te la dan y que te queda cerca de tu trabajo, felicidades. Estás rompiendo, digamos, la Matrix. Eres a la única persona a la que le va a convenir esa transacción. Que te estén descontando por una casa que está lejísimos, pero si a ti te conviene y te queda cerca,
felicidades. Más o menos al 10% de la gente le conviene sacar su casa con estos créditos porque realmente la van a ocupar, realmente es funcional para ellos, pero hay un 90% de gente que, ¿qué creen? Adquieren la casa como propiedad de bienes raíces a futuro porque en ese momento no la ocupan. La mayoría de la gente que va a sacar su casa Infonavit no la va a ocupar en los próximos años. Tiene ahí una fantasía de que años después se va a jubilar y ahí va a vivir. Tiene la idea de que años después va a cambiar de trabajo más cercano y la va a poder ocupar. O simplemente tiene la ilusión de que sus hijos van a ocupar esa casa y que es una propiedad que va a poder heredar. Son sueños guajiros, son alucinaciones, porque en la realidad lo que nos dicen las estadísticas es que la mayoría de gente que saca su casa por Infonavit jamás la va a ocupar. Entonces se mete en un problemón, porque tienes dos opciones si no vas a ocupar tu casa. Una, rentarla, arrendarla. Número 2, tenerla ahí sin que nadie la ocupe, guardarla, digamos, por muchos años hasta que un día la llegues a ocupar. En cualquiera de los dos casos, la mayoría de la gente pierde dinero. Para empezar, esas casas las estás pagando a 30 años, 40 años, 20 años. Te están descontando año con año, mes con mes para tu casa. Bueno, ya, tienes tu propiedad. Luego corres el riesgo y aquí empieza el tema macabro. El tema de los paracaidistas. Esa gente aprovechada, esa gente ratera, porque son rateros, que invaden tu casa con la intención de quedársela y quedarse a vivir ahí por mucho tiempo y que después de mucho tiempo que no reclamaste, ellos se apropien de tu casa. Son rateros. Son más rateros que un delincuente de esos que te asaltan con pistola y te quitan tu celular. Claro que sí, porque un celular, ¿cuánto te puede costar? 8,000, 10,000, los que tienen un iPhone, 20,000, 30,000 pesos. Pues estos son más rateros, se quieren quedar con una propiedad en la que tú estás pagando 20 años, 30 años, 40 años. Si tú vas a terminar pagando por esa casa 1,5 millones, 2 millones de pesos, imagínense qué tan rateros son que se quieren quedar con esa propiedad o vivir ahí de a gratis por muchos meses, muchos años. Son unos delincuentes, unos rateros, unos aprovechados. Y ahorita estamos hablando de las casas de Infonavit, porque estadísticamente son las casas más invadidas, donde más gente floja se quiere apropiar de esas casas. Es en donde más ocurren estos hechos. También ocurren en departamentos de la ciudad, en departamentos del centro, en casas independientes que no tienen nada que ver con Infonavit, pero sí hay que decirlo, por eso estamos hablando en específico de estas zonas, porque es en donde más ocurren estos hechos. ¿Por qué en estas zonas ocurren más estos hechos? Precisamente por eso, porque la gente compra su casa, su trabajo les queda lejísimos, nunca ocupan esa casa, eso sí, les están descontando mes con mes, pero no están al tanto de su casa, pasan meses, años inclusive sin que vayan a visitar esa propiedad. Entonces mucha gente después de 1, 2, 3, 4 años se acuerdan de que tienen su casa y que quieren irle a echar un ojito y cuando llegan se dan cuenta de que ya se las invadieron, ya hay gente viviendo ahí. Híjole, es desafortunado porque ahora tienes que gastar en un proceso legal para sacar a esa gente de tu propiedad, a esos aprovechados, a esos rateros, a esas ratas de dos patas, diría Paquita la del barrio. Y entonces ahora tienes que meterle dinero al abogado. Generalmente sí los vas a poder sacar, pero eso sí, tienes que invertirle dinero. Eres un trabajador, te queda lejos la propiedad y ahora tienes que contratar un abogado, tienes que estar pagando las copias del juicio y es dinero tras dinero para estar sacando meses después a esos lacras. Y cada vez hay más videos de gente que quiere sacar a esos que invaden sus propiedades. Y aquí les voy a poner unos ejemplos.
Acudimos a esta casa que se encontraba invadida al sur de Hermosillo. El dueño nos contactó previamente y nos comenta que aún la está pagando Infonavit y por cuestiones de trabajo ya no vive en esta ciudad. Acudimos a realizar nuestra primera visita de valoración para platicar con las personas que se encuentran viviendo y notificarles que el dueño está en trámite de compraventa con nosotros. Estuvimos tocando y al parecer no había nadie en el domicilio, pero vean qué tal cuidan la casa estos perritos. Vandalizaron esta casa y la invadieron. Esta casa se encuentra en Mazatlán, Sinaloa, y el dueño nos contactó para que le ayudemos con su caso, ya que tiene más de 15 años pagándola al Infonavit y nos comenta que nunca la habitó. Un día fue a visitarla y se dio cuenta que una familia ya vivía en ella. Está horrible. Y vuelvo a repetir, esto llega a ocurrir hasta en las zonas más céntricas de una ciudad, pero es más probable que pase en las casas abandonadas, y las casas de Infonavit tienen alto índice de abandonamiento. No quiere decir que no tengan dueño, quiere decir que no tienes el tiempo para estar yendo a visitar esa casa ni siquiera una vez a la semana. Entonces pasa 1 año, 2 años sin que vayas a verla. Y bueno, entonces se vuelve un pedote para sacar a esa gente, porque las leyes mexicanas protegen mucho los derechos humanos de esos delincuentes. ¿Saben? Al menos en la mayoría de zonas aquí en México y del Estado de México, ¿cuánto les sale a esos invasores haber invadido la casa? Si te va muy bien, tienes un buen abogado, hacen muy bien el procedimiento, tal vez les pueden dar 6 meses de prisión, pero recordemos que cuando es menos de 5, de 6 años, puedes alcanzar una fianza. Pero bueno, eso es si tú le invertiste mucha lana, si los cachas cometiendo uno que otro delito, o sea, se las tienes que cuadrar bien para que les pueda pasar eso de que los manden a la cárcel. Y eso nada más unos meses y eso alcanza fianza. Pero generalmente la multa, por ejemplo, la multa por haber invadido un terreno, ¿saben de cuánto es? De 500 pesos. O sea, te pasas un alto en tu coche, te va a salir más caro que haber invadido una casa. Y ahí están los datos, Entonces, generalmente siempre se llega a un acuerdo después de meses y ya, tanto ellos terminan hartos y te hacen el favor de abandonar tu propiedad y tú ya le invertiste un chingo de lana, pagaste abogados y ni siquiera van a pagar su multa de 500 pesos. Vas a terminar firmando ahí de que ya se salieron por su propio pie. Pero repito, es después de haberle metido una lanota al proceso legal y de haber perdido tiempo. Es desgastante y seguramente te van a dejar hecho un asco tu hogar, porque esas personas que invaden las propiedades las desmadran, las dejan hechas un asco. Entonces te dejan una propiedad que nada más te dejan el terrenito, porque la propiedad la vas a tener que remodelar si es que la quieres volver a arrendar o si la quieres volver a usar. Entonces imagínense cómo va la estafa de estas casas. En primer lugar, ya durante muchos años tu patrón estuvo dando un porcentaje a la institución. Primer lugar. Segundo lugar, te embarcas con una casa a 30 años y mes a mes te van a estar descontando. Tercer lugar, lo más probable es que seas del 90% de la gente que no va a ocupar esa casa, porque te va a quedar lejísimos de la zona céntrica en la que vives. Si eres del 10%, felicidades, pero si eres del otro 90% que tiene que estarle pagando a vecinos para que te cuiden tu casa, tienes que estarles mandando ahí una despensita porque te cuidan tu casa, tienes que estar con el Jesús en la boca de que no te la invadan. Ahora, el deterioro de esas casas son tan frágiles que les empieza a crecer la humedad, el pasto, y esas pobres casas, después de un año de que no la habitaste, ya se están hasta cayendo. Pero bueno, otra inversión más. Si no la habitaste, te la invaden. Porque se me olvidó decirles, esos invasores generalmente están coludidos con las autoridades, entonces se convierte en un problemón sacarlos, porque te empiezan a retrasar el proceso, porque no nos hagamos. Esos que te invaden ya van autorizados por parte hasta de las autoridades. Se van dando el pitazo, qué casas sí pueden invadir y cuáles todavía no. Pero eso no nos importa, porque te lo invada un cristiano que iba pasando, o te le invada alguien coludido ahí con los de Infonavit o con las autoridades, pues vale gorro. Lo que tienes que hacer es meterle dinero a un abogado para que te ayude a recuperar tu casa.
Es un verdadero dolor de cabeza. Entonces, ¿ya vieron todo lo que tienes que estar aportando por una casa de estos? Si no vives ahí, es un verdadero dolor de cabeza. Piensen muy bien si van a adquirir una casa de estas. Y si eres del 10% que sí vive ahí en su casa de Infonavit, debes de tomar en cuenta 2 puntos muy importantes. Generalmente estas casas se encuentran en zonas de alta delincuencia, entonces siempre te tienes que andar cuidando. Y número 2, inclusive viviendo ahí, debes de tener cuidado cuando te vas a chambear, porque cuando tu casa se queda sola y conocen tus hábitos los delincuentes, pues ¿qué crees? Son zonas donde se meten a robar a las casas. Entonces, si tú dejas sola tu casa durante el día, es muy probable de que te la vayan a robar. Me endeudé con mi casa de Infonavit a mis 23. A los 2 meses de vivir aquí, se metieron a robar a mi casa. Se van a estar metiendo en muchos problemas. Y luego estas casas están ubicadas en zonas que vas a batallar. Si la quieres rentar, vas a batallar, que luego se atrasan con los pagos. Pues hay mucha gente que no tiene lana por esas zonas. Entonces, hasta en eso vas a tener que batallar. Recomendaciones. Piensa muy bien si vas a adquirir una de estas viviendas. Piensa muy bien si sí te queda cerca. Si vas a vivir en ella, ya la armaste. Si no vas a vivir ahí, híjole, seguramente te estás metiendo en un pedote. Y en un pedote a 30 años. Número 2. Si le quieres jugar al empresario y rentarla, siempre que la vayan a rentar, hagan contratos. Un buen abogado te puede hacer un contrato. Ahorita cuestan como 8,000 pesos hacerte un contrato, 10,000 pesos. No sé, es un promedio. 5,000 pesos. Búscate a tu amigo de confianza que es abogado y que te ayude a hacer un buen contrato. De esos blindados. Que te ayude a hacer una estrategia muy bien hecha para rentar tu casa. Un buen contrato de cómo actuar si se atrasan con las mensualidades. Jamás vayas a rentar sin un contrato. Bueno, hoy en día los contratos, hasta de acuerdo a la ley, van saliendo año con año y te los venden en las papelerías. Créanme que es mejor tener uno de esos de papelería que ya vienen actualizados. Cada año los actualizan de acuerdo a las leyes. Son como los contratos de compra y venta que también te venden en la papelería. Claro que sirven. Cada vez están mejores hechos. Pero jamás renten sin firmar un contrato por lo que más quieran. No me importa en qué zona sea, si casas de Infonavit, departamentos, siempre con contrato. No importa si es un cuartito de azotea, un cuartito ahí en tu casa, siempre con contrato. Y acérquense a un buen abogado, pregunten qué más pueden hacer. Hay veces que te pueden firmar pagarés. De acuerdo a la zona, de acuerdo al estado, de acuerdo a las leyes de tu país o de tu estado. Hay estados donde sí tienes que acercarte al abogado de tu estado de confianza para hacer esa estrategia, para evitar problemas de retrasos en rentas, o evitar problemas de que no te quieran desalojar, etcétera. También está la opción de que la casa tú se la des a un arrendador, a una empresa inmobiliaria y ellos se dediquen a hacer los contratos y a estar rentando tu casa. Te toca menor porcentaje, pero bueno, muchos prefieren tener ese porcentaje menor que arriesgarse. Ustedes tomen la mejor decisión, pero eso sí, acérquense a un profesional que les ayude con el contrato. Jamás renten sin contrato por lo que más quieran. Hasta de la papelería. Con eso se pueden quitar de problemas. Si es que ustedes ya le rentaron a alguien y hasta apenas se están enterando viendo este video, vayan a la papelería, agarren el contrato y dénselo a firmar a sus inquilinos. No, que tu casa no está escriturada, que porque hay muchas fantasías. No. Mientras son peras o son manzanas, ustedes vayan, compren un contrato o que les hagan un contrato y que se los firmen. Que no les metan miedo, que su casa, que tienes que pagar bien el predial y que todas esas faramayas, después las revisas. Pero te puedes quitar esas chinches de encima si tienes un contrato. Y piensen muy bien si quieren adquirir una estafa, que haga una casa de estas de Infonavit. Afortunadamente, ya las nuevas leyes
pusieron que puedes adquirir el crédito en efectivo y remodelar tu casa o comprarte un terreno. La verdad, 1000 veces mejor. Al menos 1000 veces mejor para las personas que no se van a ir a vivir bien pinche lejos a una de esas casas y que no se quieren meter en problemas de este tipo. Si tú vas a vivir en esa casa de Infonavit en el lejano oriente, allá donde vive Shrek, está bien, te va a funcionar y te va a servir. Si tú habitas ese hogar, está perfecto. Pero si tu sueño es dejársela a uno de tus hijos, es más, a tus hijos mejor ponlos a estudiar, que les vaya chido y jamás van a tocar esas casas, que les vaya bien y se pueden comprar una bonita casa en algún bonito lugar. Y bueno, eso sí, es lamentable toda esa gente que invade. Vuelvo a repetirlo, son más delincuentes que los que nada más te quitan un celular. Porque estos delincuentes te quieren quitar tu casa, tu hogar. Te quieren quitar una propiedad por la que tú trabajas, le chingas, te enfermas. Una propiedad que la estás padeciendo para pagarla. Y que unos vividores, unos huevones quieran invadirla para apropiarse de ella, es lamentable. Y muy lamentable que las leyes, por culpa de los derechos humanos, les permitan hacerlo y sin recibir ninguna condena. Porque hasta los terrenos que invaden en las playas, en los cerros, porque esto se sigue dando, la invasión se sigue dando. Máximo, lo que puede hacer el gobierno es sacarlos. Meter a la policía para sacarlos. Y ya, sin recibir ninguna sanción. Ni pago por los daños que te hicieron a tu propiedad. Te van a dejar tu casa hecha un asco. Y ya vieron la multa de 500 pesitos. Entonces, la verdad, si ya tienes este problemón, pues cuida a tus vecinos, trátalos bien. Les vas a tener que dar para el chesco. Les vas a tener que dar una mensualidad para que te cuiden tu casa. Porque si no, estos rufianes, estos gandallas te pueden invadir tu propiedad. Y siempre los que invaden son unos cochinos que van a desmadrar tu hogar y tu tranquilidad y tu estabilidad económica, porque les tienes que meter dinero para correrlos. Nefasta esa gente, pero bueno, yo soy Caballero Gus y nos vemos en el siguiente podcast. Pongan en los comentarios si ustedes ya vivieron una situación de esta, si tienen su casa. Pongan su experiencia para que toda la gente que tiene dudas si adquirir una casa, si irse a vivir o no, vayan viendo sus historias. Las historias reales de ustedes son las que cuentan y muchas de esas historias ayudan a la demás gente a tomar una decisión. Así que pónganla en los comentarios. Un saludo a mi amigo Eric Cruz, que me mandó mucha información. Sin él no habría sido posible este podcast. Y si un diputado o un senador está viendo este video, pónganse las pilas. Realmente una condena a esos invasores, porque lo hacen de mala fe, es un robo, es un asalto. Y si por un celular sí se los andan llevando a la cárcel, ¿por qué por una casa, que es el esfuerzo diario de una familia, no les hacen nada? Les digo que luego los derechos humanos les hacen más el paro a la gente gandalla. Y la gente trabajadora, no, pues que le chingue ahora para pagar abogados, que le chingue para reconstruir su casa, que le chingue para recuperar su casa. No, hombre, pobre gente trabajadora. Eso es la injusticia de la vida, pero de las leyes, que no protegen a los que sí trabajan honradamente. Pero a los delincuentes, buenas noches, con alegría. Psh.